A ver, mi idea era partir del, de un Genially que le subí, ahí se escucha a mi hijita detrás, bueno, no sé, es como el espacio pequeño en el que vivimos. Yo les compartí un Genially, lo vieron en relación, que tiene una forma de guitarra donde aparecen como distintas cuestiones del proceso curricular, que si quieren, digamos, lo compartimos y conversamos un poco, porque muchas veces, bueno, en mi experiencia como docente en la presencialidad, aparecen muchas dudas o confusiones en relación con un plan de estudios, un programa, un plan de clase, una planificación, bueno, que es lo mismo, en qué se diferencian. Entonces, si les parece, arrancamos por ahí, ¿sí? A ver, pasa que hay que agrandarlo. Claro, justo sabes que de eso te iba a preguntar, así que espero que hagas la, Del, la presentación, sí, porque viste que en el trabajo vos ponés análisis de un programa de espacio curricular, pero los ejemplos que veíamos en la plataforma eran de planes de estudio. están las dos cosas. Vamos a ver. A ver si es este, porque tengo tantos abiertos. Ahí está. ¿Ven ahí la guitarra? Bueno, el proceso curricular, ¿se ve? Ahí está cargando. Ah, Sí, ahí está. ahí está. Bueno, diseño y desarrollo curricular en el nivel superior no universitario. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos diseño curricular, plan de estudios, ¿no? Esas decisiones más a nivel macro, y una de las cuestiones a las que hicimos referencia fue a los niveles de concreción curricular, que, digamos, los conocemos más en relación con los niveles inicial, primaria, secundaria y terciario de formación docente, donde me río porque está mi hija jugando, perdón. Entonces, ahí aparece los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, los diseños curriculares jurisdiccionales. En base a esos diseños curriculares, cada escuela elabora su proyecto institucional y en base a ese proyecto institucional, cada docente elabora sus programas, sus planificaciones en vistas, ahí acercándose cada vez más a la práctica del aula. Ahora, en el nivel superior, como dijimos, no es exactamente este proceso porque los núcleos de aprendizaje prioritario están solo para la formación docente, no para carreras de formación técnica. Entonces, nos vamos, y además eso en el nivel terciario no universitario. Y en el universitario hay en algunas carreras, por un lado, estándares que se establecen por la CONIAU, y en base a esos estándares, las carreras deben elaborar sus planes de estudio respondiendo a esos estándares. Ahora, no todas las carreras tienen estándares, solamente las que se consideran de interés público, arquitectura, las ingenierías, medicina, creo que derecho y otras más. Entonces, eso por un lado para complejizar, y por otro le añadimos esta idea de que las universidades son autónomas y autárquicas, entonces cada una diseña su propio plan de estudio. Hecha esta presentación de la complejidad, decidí entonces en esta presentación partir del plan de estudios, ¿no? Para situarnos en el proceso de diseño curricular que nos interpela en esta materia. Entonces, hablamos del plan de estudios. En base a ese plan de estudios, cada institución tiene un proyecto institucional. Dentro de ese proyecto institucional nos situamos todos los docentes como colectivo y como sujetos, y cada uno elabora el programa de su espacio curricular. Además de elaborar el programa de su espacio curricular, hay planificaciones o planes de unidades, de proyectos, de clases, y así nos vamos acercando a la práctica docente en el aula. Y otra forma de pensar la práctica es la de la evaluación de los aprendizajes. Bueno, hijita. Entonces,
plan de estudios. Plan de estudios. Si ustedes cliquean acá, aparece, a ver, hay alguien. Gracias. Recién se levantó, tiene todos los pelos como cuando uno recién se levanta, ¿no? Entonces, si ustedes cliquean acá, bueno, aparece una pequeña explicación, ¿no? Dice, ¿es el currículum prescripto o escrito? El currículum como texto, ¿no? Es un documento que expresa la propuesta formativa de una carrera, ¿no? Como dijimos, el alcance del plan de estudios es la carrera. Y acá, digamos, les incluye algunos de los componentes que están en todos los planes de estudio, ¿no? La fundamentación, el perfil de graduado, objetivos de la carrera, la estructura curricular, los contenidos mínimos por espacio curricular, las correlatividades, y ahí les digo también que puede presentar el régimen de evaluación del plan de estudios, o también puede haber referencias a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Esto por ahí así suena como mucha información, por eso les puse al costado links que los llevan a planes de estudio. Bueno, después acá hay una explicación que amplía en relación con estructura curricular y con espacio curricular, pero bueno, eso véanlo que es ampliatorio. Entonces acá, si ustedes linkean, van y abren el plan de estudios del profesorado de educación primaria, ¿sí? Y también les linkeé con un plan de estudios del ISTLIR de recreación, ¿no? Turismo y recreación, sí. Yo vi uno de turismo y recreación y uno del profesorado. Tiempo libre y recreación. Eso, tiempo libre y recreación. Es más, creo que puse el de tiempo libre y recreación. Sí. Entonces, esto que aparece como mucha información acá, si ustedes van viendo los títulos de estos documentos que están acá, digamos, van a advertir fácilmente la diferencia con el programa de un espacio curricular, ¿no? Porque, bueno, es la propuesta de toda la carrera. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. Sí. Bueno, el proyecto institucional. En el trabajo, nosotros lo que vamos a hacer es analizar el del espacio curricular. Claro. Ok. Eso lo buscamos por nuestra cuenta. Esos ejemplos no están. ¿O no los encontré yo? ¿Qué ejemplos de qué? De programas. Sí. Hay bueno, una a ver, ahí puede vamos. ser. Sí. Denme un segundito, así avanzo con eso. En el punto 3. Dale, sí. Me la guardo y la retomo en unos minutos. Dale, sí, justo entonces, como dijiste eso, no. Está bien. El proyecto institucional, esto sí ustedes lo tienen de su saber de escuela secundaria, ¿no? Acá dice, refiere a la propuesta pedagógica de cada institución en base a la historia institucional, al plan de estudios y al ideario pedagógico de cada institución. Bueno, ahí escribí mal, institucional. Responde a la pregunta, ¿cuáles son los rasgos idiosincráticos de esta propuesta de formación, ¿no? ¿Qué es lo que permite diferenciar el plan de estudios de una carrera en una institución de otra? Y si vamos al nivel que nos convoca, si pensamos, por ejemplo, en los institutos de formación docente, una de las formas de ver el proyecto institucional y los rasgos que hacen a cada propuesta, los ejes, son los EDI, los espacios de definición institucional. Ustedes en el Normal 6 tienen un EDI, ¿no? En el CFP, ¿de qué se trata el EDI? Cuando la hice yo era de inclusión, pero estaba abierto a diferentes temas. No sé ahora qué tema están trabajando. Sí. Creo que está dentro de alguna de las materias de trabajo de campo, o no me acuerdo muy bien cómo está ahora planteado. No sé. Campo es otra materia. Sí, pero trabajo de campo. ¿No tienen un EDI también? Es otra materia. Pero no taller, no taller. Una, bueno, ahora no me acuerdo, ahora me fijo en el programa, pero hay un espacio. Bueno,
De véanlo definición con esta institucional idea sería, ¿no? de espacios curriculares. Vieron que hicieron referencia a taller, hablaron también de trabajo de campo, es otro tipo de espacio curricular, y bueno, y las materias, ¿no? Esto para repasar la idea de espacio curricular. Sí, los EDI de las carreras de formación docente del Normal 6 tienen que ver con la inclusión, porque es uno de los ejes de la institución. Bueno, de hecho hay una diplomatura en educación e inclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una de las tantas cosas que se pueden ver en relación con estas cuestiones del diario institucional. Hay otros normales que tienen EDIs o cuestiones, digamos, donde especifican en relación a educación popular, otros trabajan más la cuestión de la alfabetización académica. Bueno, cada institución tiene su especificidad. Entonces, esto, ¿para qué lo digo? Bueno, como para tener en cuenta como algunas cosas más de esa institución en la que estamos trabajando al pensar nuestra propuesta de la materia, del taller, bueno, o de lo que sea que estemos planificando y dando clases. Para pensar también en los ejemplos para nuestros estudiantes, ¿no? Y ahora llegamos entonces al programa del espacio curricular, que es donde nos vamos a focalizar, tanto en el primer trabajo como en el segundo. En este primero vamos a hacer un análisis y en el segundo ustedes van a diseñar su propio programa. Entonces acá dice, refiere al proyecto que elabora cada docente teniendo en cuenta el plan de estudios, su enfoque de la disciplina que enseña, su aporte a la carrera técnica o profesional dentro de la que forma parte, su experiencia en el desarrollo de ese espacio curricular. O sea, hay un marco curricular, pero no es lo único, digamos. Ustedes tienen su recorrido y su formación por su carrera, y también, digamos, el pensar la especificidad de lo que uno enseña para la profesión o la carrera técnica a la que está formando, ¿no? No es lo mismo derecho para abogados que derecho para los que trabajan en gestión ambiental, donde va a estar aún un abogado, abogada, tiene formación en derecho ambiental, por ejemplo, no es lo mismo la formación en derecho ambiental que va a tener alguien que estudia la tecnicatura en gestión ambiental, ¿no? En este sentido, digamos, no es que se replican los contenidos de una materia a otra, sino digamos que es necesario pensar en esos destinatarios y la profesión para la que formamos. Esto digo porque a veces uno tiene como esa tendencia a replicar el esquema con el que fue formado en su carrera y por ahí está dando clases para otra carrera. Entonces, como que a veces viene bien hacerse la pregunta. Bueno, y acá presento una fundamentación, finalidades, contenidos, metodologías, actividades de aprendizaje, recursos, modalidades y criterios de evaluación y de aprobación de la materia de bibliografía. Bueno, estos son como los distintos componentes que en este primer trabajo vamos a focalizar en los primeros, y en el segundo sí vamos a avanzar en los otros y volver a los primeros. Ahora después vemos eso. Es la planificación del espacio curricular en la duración temporal que corresponda, ¿no? Puede que ese espacio curricular sea anual, puede ser cuatrimestral o bimestral, pero digamos no estamos tan acostumbrados a lo bimestral, sino más bien a lo cuatrimestral y anual, ¿no? Entonces, este alcance temporal también es una variable a tener en cuenta. ¿Y qué más decimos acá? Que es una propuesta entendida como hipótesis de trabajo, es decir, una tentativa posible de modificar en la práctica, ¿no? ¿Vieron esa metáfora? Dice el mapa no es el territorio. Bueno, es un mapa que nos sirve para recorrer el territorio, pero, digamos, recorriendo el territorio pasan otras cosas, hay preguntas, hay problemas, hay especificidades y bueno, entonces por eso decimos que es una hipótesis de trabajo. Entonces, para darles más ideas de ejemplos, yo acá les linké a una carpeta del Joaquín B. González, que tiene un montón de programas. Es una de las instituciones que tiene, digamos, mayor publicidad en el sentido de hacer público, ¿no?
de su propuesta de formación. Y tienen otro link con otro programa del Normal 7 que también publica sus programas, ¿sí? Así que si ustedes van indagando, acá, digamos, van a ver la diferencia entre programa de espacio curricular y plan de estudios. Tienen documentos como para ver y comparar. Acá retomamos la pregunta, bueno, no sé quién la hizo porque estaba mirando el chat. Yo, Rocío, ahí entendí, sí, Entonces, la diferencia entre ambos. Entonces, yo te preguntaba también si el análisis del programa que tenemos que hacer, porque lo nuestro sería como el programa del espacio curricular, sí. eran programas que conseguíamos nosotros o que usábamos de algún lado que vos nos proveas, digamos. Bueno, esto creo que algo estuvimos hablando, ¿no? Por un lado, yo lo que les comenté es que en el campus, en la parte de sitios, hay algo que se llama trabajos, bueno, ahora no me acuerdo y no quiero abrir una ventana más a todas las que tengo, salvo que ustedes lo necesiten. Pero si van a sitios, van a ver trabajos y cliquean y eso los va a llevar a dos carpetas. Una carpeta tres carpetas hay en realidad. Una carpeta que tiene programas para analizar. Entonces cliquean y hice vinculaciones a algunos programas que yo puse, que busqué como posibles de las materias, de las carreras que suele haber. Se llama Programas de Nivel Superior No Universitario para Analizar. Está re claro. Ahí está el drive ese que decís vos, Florencia. Sí. Bueno, ahí pueden buscar alguno que responda a su formación. También pueden buscar aparte, ¿no? Digamos, no es obligatorio, es una invitación a que tomen alguno de esos programas si quieren, si les sirve. Si no, pueden tomar otro de formación superior no universitaria. Ahora, acá algunos preguntaban por el tema de las incumbencias, ¿no? Que viene bien conversar esto. Incumbencias a nivel superior no hay. Ustedes cuando entran al CFP tienen que entrar con las incumbencias para la escuela secundaria, que digamos, mandan un mail a títulos, bueno, no me acuerdo cuánto, entonces le dicen, en función de su título y el número de resolución, para tal plan de estudios pueden dar tal y tal materia o espacio curricular. Eso es para la escuela secundaria, pero para el nivel superior no hay incumbencias, no es que se especifica qué materias puede dar cada uno. Es como, bueno, tiene que ver con varias cuestiones. Más adelante y en el taller 3 también con Pablo y Marcos lo vamos a ver, esto como el ingreso a la profesión, y cada institución cuando tienen, digamos, una vacante en un espacio curricular, publican la convocatoria, la selección docente, y en esa selección docente dicen, por ejemplo, contabilidad y gestión 1 para la carrera de administrador público, ¿no? Entonces te ponen títulos y debajo ponen contador, contadora, licenciado en administración, economista, actuario, ¿no? Entonces ahí se especifica cuáles son las titulaciones que se van a considerar para esa convocatoria, ¿sí? Sí, muchas veces uno también empieza dando clases o buscando esas oportunidades en los lugares donde estudió, entonces es como que casi todas las materias podés dar, porque es donde vos te preparaste, digamos, ¿no? En general, pero después si te vas a ir a otra institución, es como dice Florencia, que te aclaran cuáles son los habilitantes, pero no porque, sino como que se prefieren esos títulos, pero después todo se cierra en el proyecto, eso es como una base, pero si el proyecto es superador entre una propuesta y otra, es como que tiene cierto peso también. Eso lo habíamos hablado también en otra materia. Bueno, a ver, no sé, yo tengo, digamos, como otra versión que es, si eso figura en la convocatoria, no sé, si yo me presento y soy abogada para dar contabilidad y costo, aunque me haya especializado en derecho tributario, no sé, estoy inventando.
si no si no tengo el título que piden en esa convocatoria, quedás por fuera. Claro, porque se sí. toma en cuenta tanto el currículum en relación con la titulación y el recorrido. También, digamos, se valora el recorrido en esa materia. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación y cuando me presento a cuestiones de didáctica, de práctica, no me presento a Historia de la Educación, porque estudié la carrera, digamos, pero no me siento, digamos, con todo el saber para eso, porque, digamos, no me especialicé en eso. Entonces, el currículum vitae, ¿se acuerdan? Cuando vimos currículum, decían, es el recorrido, el curso va mostrando si hiciste una inscripción, si hiciste una especialización en ese área. Entonces, eso se considera junto con el programa. Pero bueno, eso después lo vamos a ir viendo más adelante, así volvemos entonces al programa. ¿Dónde nos quedamos? Entonces, esto a raíz de las incumbencias y de las materias que pueden dar en función de las carreras. Alguien me ha escrito diciendo que, bueno, no encontraba alguna materia que dar en función de su carrera. Bueno, en el caso de que no encuentren ninguna materia, pueden tomar alguna de la carrera que ustedes estudiaron, algún programa de la carrera que estudiaron. Eso, digamos, tengámoslo como última opción, porque por ahí si es de universidad hay otras especificidades. Pero bueno, ahí ustedes me escriben, me mandan el programa o la mensajería interna y lo vamos viendo. Bueno, programa del espacio curricular, que es como este mapa para guiarnos en el territorio, la hipótesis de trabajo, bueno, la práctica del docente en el aula, que tiene más que ver ya con, bueno, con ir acercándose al espacio interactivo propiamente dicho. Algunos le llaman currículum en acción, currículum enseñado, ¿no? Digamos, como toda la cuestión más del currículum como experiencia vivida. Y los aprendizajes de los estudiantes también, ¿no? El currículum a partir de lo que aprenden los estudiantes, que eso, digamos, los aprendizajes pueden tener que ver con los contenidos curriculares, pero también con otras cosas que no prevemos, y acá, bueno, recuperen todo lo que sabemos en relación con el currículum oculto. Entonces, esto es como para presentar un poco esta complejidad, y sobre todo me interesa diferenciar el alcance del plan de estudios y el alcance del programa del espacio curricular con ejemplos, porque es algo que suele tener, que suele presentar alguna confusión, y está bien, digamos, si uno nunca interactuó con el plan de estudios, o por ahí entra a la página web de la institución en la que estudió o alguna otra, y aparece por ahí una caja curricular, ¿no? Un rectángulo, un cuadrado con los nombres de las materias y la carga horaria, y te ponen, eso es el plan de estudios. Bueno, sí, es parte del plan de estudios, pero no es todo el plan de estudios. El plan de estudio tiene una fundamentación, tiene objetivos, tiene contenidos mínimos por materias, correlatividades, ¿no? Un montón de cuestiones, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Preguntas, dudas? Sí, estoy bien. Bien. Bueno, dejo de compartir y pasamos a otra cosa. Va, no es otra cosa, pero sería interrumpir, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, es que vivimos en un departamento chiquito y, bueno, es la situación. Y tengo a la bebé también, que bueno, todavía está tranquila. Bueno, entonces, la idea, yo armé un pequeño PowerPoint. Después, si quieren, hacemos un recreo, porque por ahí es como un poco intenso todo esto. Ustedes vayan diciendo o escriban en el chat. Yo a veces por ahí el chat, ahí escribieron, Edi, espacio de definición institucional. Bien, vayan escribiendo en el chat y cada tanto voy y veo, porque es como más difícil regular esto, ¿no? Decís,
La presentación, el chat, los chicos. No, pero vamos bien. Ya, hoy en día es así, la vida es así, toda la familia aparece en la pantalla. Sí, es medio... Y además acá no puedo hacerle fondo de pantalla, en el Zoom sí lo hago como para tapar un poco el... Nah. Pero bueno. Bueno, ahora entonces tengo otra presentación. Bueno, el Genially ya se lo subí, o sea, es para que vayan viendo autónomamente. Hay una cuestión como de explorar y de buscar. Bueno, la anticipación de la clase entiendo que sirve, pero también hay una cuestión como más de búsqueda de ustedes, ¿no? Va, de explorar. Florencia, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Carolina. Buscando la materia, también vinculando un poco con taller 3, como para poder armar el plan de la materia, de la unidad curricular que elegí o que por lo menos mencioné en taller 3, para que, digamos, tenga sentido. Encuentro dentro de la institución, sí encuentro el plan de estudios, también encuentro un detalle, pero no se encuentra, digamos, el programa de la unidad curricular. Sí. Por lo tanto, si hay información, o sea, están los ejes de contenido y demás, entonces tomando esa información y tomando, por ejemplo, un ejemplo del Joaquín, que además hay materias que son bastante similares, unidades que son bastante similares, podría armarlo yo, o sea, no es necesario que encuentre específicamente el de la institución, sino que con esos ejes de contenido puedo hacer el desarrollo. A ver, la idea de este primer trabajo es que analices un programa que hizo alguien, puede ser alguno que hayas hecho vos, pero ponerte a armar ahora un programa en base a eso es el segundo trabajo, es un laburo terrible. Y además, sí, digamos, no sé, como eso para la segunda más herramientas, porque ahora, digamos, después del análisis del programa van a ver que es re detallado, pero, digamos, se te van los componentes, las formas, digamos, lo vas como... no, lo preguntaba pensando un poco en taller y pensando un poco en digamos, entendiendo hacia dónde vamos en la constitución de las dos materias como unidad, en todo caso, y buscando información, termino encontrando de otras instituciones, como en mi caso es en el Joaquín y demás, que en el Joaquín está todo, está buenísimo. Nada, encuentro como, bueno, no, puedo construir algo, pero va a ser como mi Frankenstein, digamos. No, eso lo vamos a hacer para el segundo trabajo. Ok. O sea, porque además en el segundo trabajo, o sea, ustedes se pueden apoyar en el programa que analizaron, pero pueden hacer otro también, porque esto es como transferir esa habilidad y uno que a ustedes les sirva para concursar o para una materia que estén dando. Por ahí, digamos, no sé, siempre conviene armar un programa y tenerlo para cuando se abra un concurso. Va, no sé, cada uno... ella dice su Frankenstein, pero está bueno porque en realidad si no existe y ella se postula para esa materia, sería lo que te gustaría a vos organizar y dar, teniendo en cuenta el currículum, el plan de estudio y todo, es lo que darías vos en esa materia. O sea que en realidad medio que todos hacemos un Frankenstein cuando vamos tomando materias. No, bueno. Está bueno. Sí, mi duda tenía que ver con eso y en algún punto pensando en esto de que es una herramienta necesaria para postularse, también pienso que por ahí también es un motivo por el cual a veces es difícil acceder a los programas y que es parte de esa complejidad humana, ¿no? De compartir. Pero bueno, nada, era una pregunta por la técnica, por las dudas. No, está bien, sí, entiendo lo que decís, sí, a veces son públicos, o sea, son públicos los programas, pero bueno, a veces quedan ocultos, ¿no? Y bueno, es difícil acceder y bueno, uno lo construye en base a esto que voy a decir, los contenidos mínimos, los ejes. Muchas veces pasa eso, tenemos solamente el diseño curricular, que no es poco, tener el plan de estudio. Entonces, en base a eso armás tu propuesta. Y también uno se inspira en otros programas, como vos decís, del Joaquín o de otras carreras. Pero bueno, digamos, hacia ahí vamos. Entonces, comparto. Gracias. Me avisan cuando ya se ve.
¿Ya se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, planificación. Nosotros ya hicimos el recorrido por el plan de estudios, ¿no? Por el currículo. Entonces, como la planificación se sitúa en un marco curricular, entre otras cosas, acá ponemos esa relación, digamos. Una de las vías para empezar a planificar es conocer, indagar y ver qué plantea el currículum, el plan de estudios en relación con ese espacio curricular que yo voy a estar diseñando, enseñando y demás. Algunas cuestiones así generales, como concepto, ahí Feldman plantea que los programas resuelven problemas, el problema de la enseñanza, o por ahí es un poco ambiciosa la idea de que resuelve problemas, pero bueno, es una tentativa, porque representa la propuesta, porque anticipa decisiones pedagógicas, y porque es un intento, ¿no? Esta idea de la hipótesis de trabajo, y la idea de anticipar y de intento también nos recuerda que la enseñanza es una actividad intencional, no es una arbitrariedad, no es vi luz en un aula, pasé y entré, no, digamos, uno anticipa, diseña. Y otra cuestión que también tiene que ver con la planificación es esto, el conocimiento pedagógico personal, el recorrido que tiene cada uno en relación con esa institución, con esa materia, con ese conocimiento. Funciones de la planificación. Regula y orienta la propuesta, ¿no? Digamos, a veces aparece esta idea, uy, tengo que hacer el programa, qué plomo. Pero en realidad, digamos, si uno tiene la planificación de toda la materia, después, a medida que transcurre la clase, digamos, es mucho más sencillo en el sentido que sabes dónde estás y hacia dónde vas, en una secuencia temporal, en una secuencia de contenidos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta cuestión del diseño, de la arquitectura, de la anticipación, de la planificación, ¿no? En este caso de la enseñanza, digamos, que además la planificación es algo que hacemos en nuestra vida todo el tiempo. Si nos vamos de vacaciones, planificamos, o no a veces, ¿no? Pero ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a estar durante ese tiempo? ¿Qué te vas a llevar? O planificar la compra del supermercado. Por ahí uno no lo tiene que hacer, pero decís, bueno, más o menos esto y esto. Por ahí es un paralelismo medio pavo, pero digamos, tiene que ver con que uno planifica y piensa. La planificación, quería llegar a esto, ¿no? Digamos, la planificación es una actividad mental, es una actividad intelectual, no es solo el papel, el documento, el Word, el archivo en donde materializo eso, ¿no? Digamos, planificar, uno siempre planifica porque anticipa algo, lo puedes pensar con mayor o menor detalle, pero siempre estamos planificando para nuestra vida. Y bueno, la enseñanza también. Es un acto mental, pero también tiene que estar escrito y documentado. Por eso otra de las funciones es la comunicación. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy en una institución que es pública, que hay autoridades, que hay estudiantes, que hay familias, y yo tengo que comunicar mi propuesta pedagógica por muchas cuestiones. Porque, bueno, le permite al estudiante conocer el enfoque, el alcance, el tema, la bibliografía, pero también si yo me cambio de carrera y quiero que me lo reconozcan como, ¿cómo se llama? Como equivalencia, tengo que llevar el programa. Si yo tomo licencia en la mitad del cuatrimestre, bueno, la persona que toma la materia, más allá de que le imprima su enfoque, tiene que tener un programa como para saber qué vieron. No es la única manera de recuperar lo que se vio, ¿no? Pero, digamos, tiene una función. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Sí. Bueno, después otras cuestiones más teóricas que plantea Feldman, y bueno, y no solo él, ¿no? Que tiene dimensión cultural en relación con esto que veíamos en el currículum, que es una selección de contenidos de la cultura. Ahora acá hay alguien que, ahora cuando paso esta filmina,
Alguien nos preguntaba algo en relación con una cita del texto de Feldman. Ahora voy a eso. Una dimensión política y, bueno, y dimensiones técnicas, la dimensión en relación a cómo se hace, ¿no? No es solo técnico la planificación, pero hay una especificidad técnica. Un propósito va con un verbo y no con otros. Digamos, no va a ser a la centralidad de que enseñes mejor o peor, pero digamos, tiene que ver con un saber técnico que es necesario también. Acá alguien en ese Jamboard que les compartí me preguntaba algo, no sé si está acá, porque ahora estoy viendo la pantalla, no la veo a ustedes. ¿Quién me escribió en el Jamboard? Habían 4. Sí. Que creo que tenía que ver con los tipos de agrupamiento de los contenidos. Sí, eso lo tengo más adelante, pero había acá, ya le encontré la cita. En relación con contenido, copiaron una parte de una cita que dice, es posible pensar que un problema central de la enseñanza, en la página 48, consiste en que es necesario enseñar a las personas cosas que fueron pensadas para otros propósitos y por parte de otras comunidades. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién me lo escribió? ¿Está por acá? ¿Está el compañero o compañera? Pareciera que no. Verónica Martínez dice que firma ahí. Verónica. Bueno. Ahí entré como un post-it, está bueno. Sí. Verónica Martínez, ahí está. Parecería diseñada para una situación. Es la cita que decís. Sí. No sé si... bueno, esto viene a cuenta de que el currículum es una selección de contenidos que inicialmente, digamos, no es pensado para la escuela esos contenidos. La escuela lo que hace es tomar lo que la sociedad considera válida y lo pasa al texto curricular y viene un poco a raíz de la historia y cuando surge el currículum, que surge cuando surgen la enseñanza a gran escala, cuando surgen los sistemas educativos. Por ejemplo, el zapatero, ¿no?, que trabajaba y producía, tenía aprendices, entonces les transmitía ahí el oficio. Ahora, cuando surge en la escuela, digamos, esa pequeña práctica empieza a pasarse a la gran escala, ¿no? La escala del pequeño zapatero, a la escala de la industria, ¿no? Entonces, ese saber que el zapatero le transmite de manera directa a su aprendiz no es escolar, es educativo, pero digamos, no es de la escuela en sí misma. La escuela lo que hace es tomar ese saber y pasarlo a un texto curricular. Por eso dice que la escuela enseña cosas que fueron pensadas para otros propósitos, ¿no? Y por parte de otras comunidades, la comunidad de los zapateros, por ejemplo, o la comunidad de los perfumeros, o perfumistas, no sé cómo se dice. ¿Se entiende esto? Bueno, me pareció que la pregunta de Verónica tenía que ver con este momento de la exposición. Bueno, hasta acá vamos bien. Bueno, entiendo que sí, si no dicen nada. Sí. Tareas y procesos mentales centrados en decisiones sobre, ¿no? Por eso acá también quería traer esta idea que la planificación, por ahí uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los componentes? Sí, está bien, digamos, pero lo que importa es tomar conciencia de que esos componentes tienen que ver con decisiones que tomo, ¿no? Entonces, si yo tomo la decisión en relación con las finalidades, lo voy a traducir en un apartado generalmente que se llama fundamentación, donde además puedo enunciar propósitos y objetivos,
también voy a tomar decisiones en relación con el contenido, con la selección, que una primera selección ya viene dada por el plan de estudios, ¿no? Por esos contenidos mínimos que aparecen en el plan de estudios. Pero yo tengo la decisión de focalizar en algo, secuenciar, poner el eje en algunos tipos. También tomo decisiones en relación a cómo voy a enseñar y cómo voy a favorecer el aprendizaje, las tareas, las actividades, con qué materiales y cómo voy a evaluar. Y todo esto, todas estas decisiones las puedo tomar con un grado de generalidad muy amplio, con algo, digamos, más detallado, también tiene que ver un poco con el estilo de cada uno, o también con lo que pide cada institución. Por ahí, también, digamos, a medida que suben los niveles del inicial al superior, hay como por ahí menos demanda de esa especificidad. En inicial te piden la unidad didáctica, en primaria también, en secundaria, bueno, la planificación de la materia, de algún proyecto, y en el nivel superior te piden el programa, nada más. Después, todo lo que uno haga, bueno, es parte de lo que uno quiere hacer, ¿no? Si quiere ser más o menos detallado, y demás. Y bueno, y el alcance y la escala temporal, que esto ya lo comentamos bastante. Puedo planificar una materia, ¿no? Todo anual, cuatrimestral o bimestral. Puedo planificar una unidad de contenidos, una unidad didáctica, un proyecto, un programa, distintas cuestiones. ¿Acá vamos bien? Sí. Finalidades. ¿Seguimos o quieren hacer un pequeño recreo? Por mí sigamos. Seguimos. Bueno, el qué, el cómo y el para qué, ¿no? El para qué aparece como finalidades, que los programas tienen distintos nombres. Hoy lo más común es hablar de propósitos de enseñanza y de objetivos de aprendizaje. También podemos hablar de expectativas de logro, de metas, ¿no? Con distintos nombres nos referimos a las finalidades, el para qué enseñar. Y acá vamos a diferenciar los propósitos de enseñanza, que son, la enseñanza, digamos, está centrada en la actividad del docente, entonces son del docente, y los objetivos de aprendizaje son del estudiante, del grupo de estudiantes, ¿no? Como logros posibles, construcciones de conocimientos posibles, deseables, ¿no? También, digamos, se espera que el alumno, que la estudiante logre, comprenda, ¿no? Entonces, acá, además de este sentido, que el propósito recupera, digamos, una finalidad como más filosófica en algún punto del docente, en relación con sus horizontes, con sus expectativas. Los propósitos también tienen una dimensión disciplinar en relación a cómo vos pensás la literatura, cómo vos pensás la enseñanza de las disciplinas artísticas, cómo vos pensás el tiempo libre y la recreación, ¿no? Digamos, toda esta cuestión de cómo uno piensa la disciplina se deja entrever en los propósitos de enseñanza, que, como les decía, muchas veces lo van a encontrar en el apartado de fundamentación o justificación de la propuesta, tenga el nombre que tenga, o a veces también puede haber un apartado específico de propósito. Eso depende de lo que te pida cada institución, porque el formato te lo da cada institución. Entonces ya tiene que tener esto, esto y esto, ¿sí? Acá les puse como desde el punto de vista técnico verbos que acompañan, ¿no? Que, como verán, tiene que ver con como lo que uno como docente brinda, ofrece, propicia, facilita, ¿no? Y ahí les puse algunos ejemplos que tienen tanto que ver con la disciplina, como por ejemplo brindar los conceptos principales de la problemática ambiental, del adelgazamiento de la capa de ozono y demás, como también propósitos ligados al trabajo grupal, ¿no? Estimular la cooperación y el trabajo grupal en la elaboración de panificados. Esto también hace al modo de pensar la enseñanza de la disciplina y al modo de pensar el aprendizaje, ¿no? Trabajás con otro de manera cooperativa. Favorecer el planteo de perspectivas alternativas o diferentes perspectivas sobre un mismo problema. Eso también está bueno que aparezca,
si es que uno lo piensa, ¿no? En términos de propósito. Y objetivos de aprendizaje, ahí también desde el punto de vista técnico, les puse como algunos ejemplos, qué es lo que se espera que el estudiante haga, que comprenda, que conozca, que aplique, que especifique. Ahí en el texto de Feldman tienen un montón de ejemplos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Esto es algo que van a tener que hacer en el programa, ¿no? Identificar en qué componentes están enunciadas las finalidades. Y tienen que decir, están en la fundamentación, en un apartado que dice objetivos. A veces también pueden estar en los criterios de evaluación, ¿no? Ahora después vamos a ver un poco. Y otra cosa que tienen que hacer es como tomar algunos ejemplos y ponerlos en el trabajo, y si hay alguno que está, digamos, redactado de una manera confusa, bueno, darle claridad y reescribirlo. Eso está también en la consigna. Contenidos. Bueno, vamos acá que este es como un poquito más denso. Feldman y Camiglioni, ¿no? Trabajan todo el tema de contenido. Pues justamente el texto de Alicia Camiglioni es sobre currículum, y las decisiones sobre contenido se aplican tanto a la escala del plan de estudios, de la propuesta de formación de una carrera, como a la escala del programa, la propuesta de formación de una materia con espacio curricular. Bueno. Entonces, los contenidos se seleccionan, ¿no? De todo el universo posible del juego, por ejemplo, elijo algunas teorías, elijo algunas experiencias, ¿no? Y si elijo algunas, dejo afuera otras. Entonces, es importante tomar conciencia. ¿Qué incluyo? ¿Por qué? ¿Y qué queda afuera y por qué? ¿No? También acá piensen que hay una variable importante que es el tiempo. Entonces, por ahí al principio todo nos parece importante, pero bueno, también es como un aprendizaje ir tolerando que todo no se puede y que bueno, vamos como focalizando en algunas cuestiones. A mí con esta materia me pasó un montón. Si ven el programa con el que concursé y el programa de ahora, digamos, está súper, no sé si súper cambiado, pero digamos, está mucho más focalizado. Lo que pasa que también tiene que ver con el grupo y el contexto, porque por ahí el grupo de este mismo contexto, por ejemplo, que estamos pasando en el primer cuatrimestre y en el segundo es diferente y tiene otros ritmos, entonces eso también cambia un montón. Sí, en pandemia también, ¿no? Digamos, sí. Así que bueno, es todo un aprendizaje ese. Una cosa, el tema de los contenidos también tiene que ver si uno quiere extender o profundizar, ¿no? Que ahí habla también el autor. Sí, la decisión de trabajar en profundidad o en extensión. Si querés ver un poquitito de cada cosa, bueno, es como un pantallazo rápido, pero si querés profundizar, bueno, hay que ver menos, porque no se puede todo, ¿no? Entonces, eso también es una decisión didáctica importante. A veces, para concursar, tenés que poner todo lo que está en el plan de estudios. Y después, uno va viendo en función del grupo, de lo que ya saben, de los intereses, de las especificidades, de lo que genera más dificultad, de lo que no. Entonces, por ahí, digamos, en el plan de estudio está escrito, digamos, hay diversidad de contenidos mínimos, pero en la clase uno va focalizando, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. ¿Dónde van a encontrar cuestiones referidas a la selección del contenido? En cómo se define la asignatura, ¿no? Una de las preguntas es, a ver si lo tengo acá, bueno, no tengo un montón de cosas. ¿Cómo dice la consigna? Si se define el espacio curricular, ¿no? Es teoría del juego. ¿Define qué entiende por juego? ¿Hay una definición, más de una? Si la materia es historia de la moda,
define qué se entiende por historia. La historia es una sucesión de hechos fácticos, la historia tiene que ver con la historia de vida de los sujetos, la microhistoria, tiene que ver también con procesos contextuales, generales. Bueno, cuando les pregunto eso en la consigna, también, digamos, la pregunta es por cómo ese posicionamiento sobre la disciplina, sobre el objeto de estudio de esa materia, de ese espacio curricular, cómo se define ese espacio curricular, el objeto de ese espacio curricular. ¿Se entiende esto? Porque a veces hay problemas con esto. Perdón, Florencia, estoy buscando en la consigna. Puede ser que no lo preguntas en contenidos, que lo preguntas en fundamentación, me parece. ¿Se define el espacio curricular? ¿Eso es? Eso es. Ah, está dentro de fundamentación, ok. Y generalmente aparece ahí, digamos, por eso les decía que en la fundamentación suele aparecer esta cuestión, que en realidad los contenidos aparecen en todo, ¿no? La bibliografía también, porque te indica qué tipo de contenido es. Si uno, por eso miren también la bibliografía, ¿no? Porque ahí está el saber disciplinar, el saber de ustedes como especialistas en su campo de estudio, ¿no? Por eso tiene que ver con el contenido, porque tiene que ver con el enfoque de la asignatura. Y lo pregunto ahí, sí, porque es donde suele estar en la fundamentación. También pregunto si hay ejes temáticos, ¿no? A veces se puede anticipar, por ahí la fundamentación no anticipa, bueno, vamos a focalizar en currículum y programación y estrategias de enseñanza, ¿no? Ahí te va dando como un foco de la selección. Por eso ahí es como los nombran nada más. Lo de la bibliografía, ¿decís que lo chequeemos en el programa que estamos analizando? ¿Qué bibliografía utiliza para poder entender, digamos, sí, la orientación? Ajá. Claro, sí, por eso, digamos, yo en este video medio largo que grabé, que no terminé de editar, que espero hacerlo, bueno, hoy o en estos días, les digo, lean todo el programa y véanlo como una unidad. Después sí focalizan en algunas cuestiones, pero la mirada por qué autores o autoras presenta también a ustedes les da indicadores, no sé, en economía. ¿Es una perspectiva marxista? ¿Es una perspectiva liberal? ¿Es una perspectiva funcionalista? No sé, cada uno sabe, ¿no? Por ahí es una perspectiva marxista que cita a un liberal para cuestionarlo, ¿no? O para analizarlo, para tomarlo como fuente. Pero eso ustedes se van a dar cuenta, porque por ahí van a ver más textos de crítica sobre el liberalismo que del propio liberalismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende. Así que bueno, como para pensar, esto de la selección aparece en estas distintas cuestiones. A ver. Necesitamos más libros. ¿Cómo? No, ese no. ¿Me dan un segundito? No, despacio, Acá. Ahí volví. Entonces, selección, la organización. A veces estos nombres como pueden sonar difíciles. Yo me acuerdo cuando estudiaba Ciencias de la Educación y cursé didáctica, era como muy difícil pensar todo esto, porque es como mucha categorización. Pero si lo pensamos desde nuestra experiencia, por ahí va a ser más fácil. Entonces, de esos contenidos, ¿no? Piensen que, no sé, estoy en arquitectura, en historia de la arquitectura, y tengo un listado enorme de contenidos. Bueno, ¿cómo, o en la propia carrera de arquitectura, cómo los organizo? ¿No? ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, una cuestión a la que estamos muy acostumbrados es organizarlo en términos de disciplina. Entonces, decir, esto tiene que ver con la morfología, esto tiene que ver con la historia, hay otro grupo de contenidos que tienen que ver con el proyecto, otros que tienen que ver con el análisis matemático. Entonces,
esta organización en disciplinas, que es la que tenemos muy incorporadas, es una posible, no es la única. Es historia, geografía, matemática, biología, bueno, es eso. También se puede organizar de otras formas, que por ahí no es a la que estamos más acostumbrados, pero, por ejemplo, si pensamos en el nivel inicial y los centros de interés, hay actividades específicas. Ahora vamos a jugar ¿cómo es que le llaman en el nivel inicial el juego dramático? Entonces presentan una serie de cuestiones. Ahora vamos a jugar con arena y tal cuestión. Entonces aparece el centro de interés así, ¿no? El interés de los estudiantes, ¿no? En el caso nuestro podría ser, yo me imaginaba en otro momento, y lo propuse a Rectoría, hacer una jornada un sábado y decir, bueno, acá hoy vamos a trabajar casos. Entonces, en este espacio trabajamos casos, en otro espacio trabajamos simulación como estrategia, en otro espacio trabajamos con diseños curriculares, ¿no? Entonces, cada uno puede ir al espacio que le interesa, ¿no? Digamos, eso sería organizarlo por centro de interés. Y por proyecto, por ejemplo, bueno, vamos a hacer el proyecto de remodelar la biblioteca del Normal 6. Entonces, ¿qué saberes necesitamos? Y necesitamos saberes pedagógicos, algunos saberes que tienen que ver con la arquitectura también, con el diseño, para ver cómo armamos, saberes que tienen que ver con el tiempo libre y la recreación, no sé si cómo lo piensan ahí en relación con las bibliotecas, sacamos la biblioteca a la calle, cómo, bueno, entonces ahí seríamos un proyecto y es recurrir a los conocimientos para resolver y armar ese proyecto. Pero bueno, esto, digamos, yo mucho no lo pregunto porque generalmente está por disciplina y además es muy complejo esto de ver en un programa. Pero bueno, lo preguntaron y está. No sé si quieren preguntar algo sobre esto. Sí, yo quería preguntar. ¿Me escuchás? ¿Quién? Sí, Micaela. La organización, por ejemplo, yo lo estoy llevando a mi disciplina, ¿no? A mi programa. ¿De qué carrera sos? La organización, en mi caso, por ejemplo, ¿no tendría que ver con las unidades o los ejes o no? ¿Estoy equivocada? Sí, bueno, unidades o ejes que van a responder a disciplinas o a temas dentro de disciplinas. En relación con el trabajo práctico, sí. Yo lo dejé como más light en ese sentido, porque es como muy difícil advertir esto. Sí. Y además no... Sí, está bien. Sí, es más descriptivo lo que pregunto en esa consigna. Está bien. Generalmente hay unidades. El eje se supone que agrupa más en un como más global, más de interés. Claro. Pero es más difícil de ver. En la Universidad de Rosario creo que hay un diseño curricular que está organizado por proyectos y problemas. Entonces no tenés anatomía, no tenés, bueno, las materias como está en la UBA, por ejemplo, o en la Universidad de La Plata. Entonces vas como resolviendo situaciones de la práctica con mayor o menor grado de involucramiento. Entonces ahí como que se rompe esta organización en disciplinas y aparecen las otras. Digo como para poner un ejemplo, porque es difícil imaginarlo. Como proyecto. No sé, a mí se me ocurren dos cosas. Te pregunto porque en realidad los ejemplos son los que me bajan un poco más, digamos, los conceptos. Yo estudié en una facultad que estaba, digamos, organizada por edificios que tienen, no sé, por ejemplo, estaba la de psicología, bueno, medio como la UBA, pero todas las materias que teníamos de psicología teníamos que ir a cursarlas a esa sede, pero mi carrera es comunicación, digamos, nada que ver, pero teníamos psicología de la comunicación.
Entonces, esas materias que tenían de psicología, que tenemos de psicología, eran de esa sede, porque ahí estaba, digamos, focalizado, centrado lo de psicología, y también se daba la carrera de psicología para ser psicólogo. ¿Eso sería por disciplinas? Eso tiene más que ver con una organización académica de las instituciones. Entonces, organizan en vez de por carrera, por departamento. Entonces, de todo tu plan de estudios, algunas materias, según el tema, van a corresponder, no sé, al departamento de Psicología y Ciencias Humanas. Entonces vas y la cursás ahí. Claro. Y otras materias son del departamento de, no sé, de ciencias sociales. De ciencias sociales. En otro. Claro. Y cursás en otro, eso tiene que ver con una organización académica e institucional. No termino de entenderlo de cómo sería por disciplinas, digamos, esto es lo que me pasa. Por eso te preguntaba sobre organización, yo también. Porque una cosa es la organización académica institucional y la otra es la organización de los contenidos en el plan de estudio. Nosotros estamos viendo la organización de los contenidos en el plan de estudio. La organización por disciplina es cuando vos tenés lengua, 2 puntos, estos contenidos, matemática, tal cosa, inglés, tal otra, francés, portugués, eso es por disciplina. Disciplina científica como campo del conocimiento, como asignaturas. Bueno. Ok, sí. Bueno, avanzamos con la secuenciación. La secuenciación tiene que ver con este orden temporal, qué va primero y qué va después, y por qué pongo algo primero y por qué pongo algo después. Lo pongo porque creo que aprenden mejor los estudiantes, o porque me lo enseñaron a mí así, o porque primero tiene que haber una unidad que defina a lo que yo entiendo por derecho administrativo. Entonces, acá hay 3 formas que plantea tanto Camiglioni como Feldman. Camiglioni lo plantea para el plan de estudio en general y Feldman para el programa, pero son las mismas decisiones. La lineal es esto, es como una línea. Primero esto, después lo otro, como avanzás y como que no vas retomando lo anterior. Por ejemplo, en la unidad 1, en historia, vemos la generación de 1880. En la unidad 2 vemos radicalismo. En la 3, década infame. En la que le sigue vemos peronismo. Y como que lo ves como una unidad en sí mismo sin relación. Lo que te dice es que acá aprendes mucho, pero como que te olvidas de muchas cosas también, ¿no? Esta es como una organización bastante común, sobre todo en la escuela secundaria. Si vamos a la escala del plan de estudio, en primer año ves un tema, en segundo ves otro, y generalmente tienen un criterio histórico. Primero empezás por Grecia y Roma, no empezás por la actualidad en primer año. Después vas a la Edad Media, después de la Edad Media ves el Renacimiento. Bueno, ¿no? Hay cosas que, bueno, tienen como, uno tiene su fundamentación, no es que está ni bien ni mal en sí misma, pero... el concéntrico es como que vas aumentando la información de a poco y repetís lo mismo. Yo busqué algunos programas a ver si aparecía esto del concéntrico y la verdad no encontré, me quedo con el ejemplo de por ahí más de primaria, que es como que siempre ves lo mismo, pero le agregas un poquito de información. Y el espiralado es, digamos, aumentás la información, pero también la complejidad. Por ejemplo, yo encontré un programa de una materia que se llama Planeamiento a Largo Plazo, que es de Administración de Empresas, y ahí empiezan trabajando en lo que le llaman modelos mentales, como modos de enfocar los problemas y demás. Y en cada unidad siguen viendo los modelos mentales, pero lo van aplicando a cosas diferentes, ¿no? Lo aplican a la misión, a la visión, lo aplican al planeamiento estratégico, lo aplican a otra cuestión. Entonces, vuelven al modelo mental, pero lo enriquecen y lo complejizan. No sé si se entiende esto. O por ahí, mi idea es que veamos programación de esta manera, espiralada y recursiva. Ahora estamos viendo un montón de información y nos vamos a focalizar en finalidades y contenidos. Y cuando ustedes hagan el diseño, vamos a volver a finalidades y contenidos.
pero va a estar más complejizado porque vamos a haber avanzado estrategias y porque vamos a haber avanzado en evaluación. ¿Se entiende esto o más o menos? Sí, mi preocupación estaba en esto, porque también a mí me quedaba medio la duda de lo concéntrico y lo espiralado. Cuando lo leía los dos autores, si la espiralada era la que retomaba, pero si eso no sería también lo concéntrico. Pero bueno, después, como el concéntrico es de general a particular, digamos, ¿no? Como que profundiza. En cambio, la espiralada entendí, no sé si está bien, que retoma y avanza, ¿no? Sí, el concéntrico agrega información, ¿no? Es como, bueno, el dibujo, tendría que haberle puesto el dibujo al círculo concéntrico. Te agrega información, como suma un poquito más. El espiralado recupera al concéntrico, pero digamos, no solo aumenta la información, sino que aumenta la complejidad en el modo de mirar. Mira, ahora en concéntrico me acordé de un ejemplo. En panadería, bueno, ahora no hay nadie de gastronomía, pero en panadería ven panadería, o no me acuerdo, digamos, el nombre. Panificados, bueno, entonces ven, en unidad 1 ven un tipo de masa, en la unidad 2 ven otro tipo de masa, y siempre vuelven a la técnica del mise en place que le llaman, y por ahí le agregan un poco de información, pero no es espiralado, es como que lo ves en cada una de las técnicas. En esta técnica ves a mise en place, que es como la preparación de la masa para esa masa, en la otra lo ves para la otra masa. Y ahí vas agregando información, pero digamos, no es espiralada, no es que hay una complejización creciente, ¿se entiende? Ok, sí, perfecto. O en metodología de investigación, ustedes tienen trabajo de campo. Es espiralado ahí, porque es como teoría y empiria. Ven que es un objetivo de investigación o las preguntas, y después a medida que avanzan, van comprendiendo la complejidad de eso. Te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, yo doy contabilidad. Sí. Contabilidad sería espiralado, porque vos primero tenés que saber qué es el patrimonio, qué es el activo y qué es el pasivo. Después volvés sobre eso, y si no sabes eso, no vas a poder hacer una registración contable, por ejemplo, porque tiene cada vez más complejidad. Sí, si lo trabajás así, sí, porque por ahí puede ser que incluís cosas, pero no es complejizar, es como agregar más información. O sea, no es que la contabilidad en sí misma tenga ese enfoque, lo estás proponiendo vos, por eso decimos que es una decisión didáctica. Pero así como lo decís vos, sí. Si no sabes los componentes del patrimonio, no vas a poder hacer una registración contable. Está bien. Bueno, estas cosas véanlas en los contenidos, a ver cómo qué va primero, qué va después, si algo se repite. También pueden ver algo en relación con la metodología, ¿no? Que por ahí no va a estar solo en los contenidos, ¿no? Bueno, ¿avanzamos? Sí. Bueno, y otra cosa que les pregunto es si se advierte algún énfasis en algún tipo de contenido, ¿no? Y esto, bueno, acá lo tienen en el texto de Feldman, una clasificación, es una tipología que bueno, a veces las tipologías tienen sus riesgos, pero para mí tienen como el valor de complejizar la idea del contenido. El contenido no es solo la teoría o la información, sino que el contenido también tiene que ver con el uso de esa información, con usar esa información, esa teoría como herramienta para otra cosa, ¿sí? Entonces, acá, si ustedes van a ver los contenidos, y es probable que predomine la teoría, aunque también puede haber cosas de ese saber cómo. Entonces, ¿qué dice Feldman? Que hay
tipos, bueno, no lo dice solo Feldman, lo dicen varias personas. Por un lado, la idea que él dice, el conocimiento como una biblioteca, que es la teoría, el concepto, el saber qué, ¿no? Y ahí yo les pongo información, datos, hechos, conceptos, teorías, y le pongo ejemplos. El concepto de oferta y demanda, el concepto de sustentabilidad, ¿no? Esto por un lado, que obviamente tiene que aparecer, ¿no? Porque uno se forma en teoría, ¿no? En el sentido común. Pero también hay otras disciplinas que ponen el foco en el procedimiento, en la estrategia, como en el uso de ese conocimiento. No sé, armar una ficha bibliográfica, la técnica del lavado de manos. Bueno, este mise en place que les digo de gastronomía. En el campo de las artes, ¿qué predomina en el campo de las artes? La teoría está, pero por ahí, digamos, no es que uno le va a decir, bueno, por ahí le decís, sí, esta es la técnica, pero digamos, hay un predominio en el campo del arte o del campo del juego también, del tiempo libre y la recreación, que tiene más que ver con diseñar estrategias, procedimientos, ¿sí? ¿Se encuentran acá ustedes en estas tipologías? Puede ser que las características de una carrera, digamos, o bueno, en realidad de materias, sean más de características procedimentales, por ejemplo, que teóricas, como las de panaderías que nombrabas recién, que trabajan en la cocina. Eso puede ser como que, con respecto a la pregunta que haces en el trabajo práctico, que vos preguntabas si se enfatiza algún tipo, ¿no? Entonces, no sé, tratando de bajarle un ejemplo, se puede entender o se puede resaltar que dentro de ese programa, de ese taller que se está analizando, los contenidos son de tipo más procedimental, por ejemplo, que explican cómo se hace todo el proceso de la masa. Sí, está bien, porque aparte el taller debería poner el foco en las estrategias, en ese saber cómo. Ahora, ese saber cómo supone un saber qué, supone una teoría, pero digamos, no es que van a estar todo el tiempo definiendo conceptos, o sea, se define concepto y después se pone en práctica, digamos, ¿no? Claro, o sea, es como que una materia de taller tendría como más un contenido procedimental que una materia, o sea, no, una unidad, perdón, curricular, taller o seminario, se me ocurre a mí, por eso preguntaba en ese sentido, también residencias, tienen más la aplicación de una teoría que como decís vos, se explica y ya se pone a la práctica, que por ahí algunas materias, bueno, nosotros tenemos divididos entre materias y talleres en la carrera, entonces el taller sabés que estás trabajando sobre algo, en cambio las materias tenés más contenido conceptual, ahí se distingue eso, ¿no? Sí, totalmente, sí, coincido, como vos decís. Y además también los talleres suponen que ustedes ya tienen una serie de bagajes previos, y no es como desconocer el recorrido formativo previo. Cuando ustedes llegan al taller 2, al taller 3, ya pasaron varias materias de formación pedagógica y tienen su saber disciplinar de sus carreras de base. Entonces, la teoría está, por ahí digamos, decís, bueno, ya vienen con esto, lo mismo que las residencias. También tiene que ver con eso. Y un tercer tipo, como otra arista. Y el actitudinal. Y la tercera parte del contenido es esa, como una cuestión más del valor, de la actitud. Feldman le dice saber ser, yo lo puse entre comillas porque me parece un poquito fuerte. ¿Qué sería saber ser? Pero tiene más que ver con las cuestiones, como el ejemplo, el trabajo grupal, cuidar los instrumentos de trabajo, ¿no? Digamos, eso es actitudinal, valorar los trabajos realizados grupalmente, respetar los puntos de vista de los compañeros, la actitud de búsqueda, ¿no? Digamos, esas cuestiones que también hacen a la formación técnica y formación profesional, no es solo la teoría. Por eso, digamos, a mí la tipología me parece interesante porque permite como ampliar un poco la idea de que el contenido no es solo la teoría. Y además no todas las carreras son
solamente teórica, digamos, o no debería ser así. ¿Estamos bien hasta acá? Acá, ¿esto dónde lo van a ver ustedes? Bueno, en el contenido, pero también vean cuestiones en relación en la fundamentación, por ejemplo, para ver cuestiones de lo actitudinal, o en el tipo de trabajo que proponen, ¿no? Por eso digo, no se queden solo en el punto 2 de contenido para ver contenido, vean, digamos, el programa en su conjunto. Claro, a mí me preocupaba cómo captaba lo actitudinal, por ejemplo, porque si el programa no aclara no sé, un trabajo que se va a proponer y no dice, bueno, que se trabaja en equipo, no sé, por ejemplo, se me ocurre que ahí lo podría detectar, cómo lo puedo analizar, digamos, en dónde lo capturo, pero bueno, vos decías recién en la fundamentación también, ¿no? Por ejemplo, o en el tipo de trabajo que proponen. Por ahí, si todo es grupal, uno podría inferir algo en relación con eso, aunque bueno, debería haber algo individual también, porque el nivel superior certifica competencias y saberes profesionales, entonces algo también, no solo, ni solo uno, ni solo lo otro. Sí, en la metodología, en la fundamentación, en los propósitos. Vieron que antes les daba un ejemplo, estimular el trabajo, ¿cómo era? Estimular la cooperación y el trabajo grupal en la elaboración de panificados. Bueno, ahí está lo actitudinal, ¿no? Claro, sí, ok. Bueno, y después, modalidades de enseñanza, hay una pregunta en relación con esto. La idea es que hagan una cuestión más descriptiva porque más adelante vamos a trabajar un poco más estrategias. La idea es que vean, que las describan, digamos, no hagan como que hagan una síntesis de eso que plantean en relación a cómo se enseña, más descriptivamente, y que digan si está centrada en la actividad del docente o en la actividad de los estudiantes, ¿no? Digamos, por ejemplo, la exposición dialogada, la demostración, todo lo que figura ahí como estrategia tiene más que ver con lo que hace el docente. Y otra cuestión es si hay especificación en relación al tipo de trabajo que se promueve y que hagan los estudiantes. Se piden que analicen normativas, que diseñen juegos, que elaboren proyectos, que elaboren informes, ¿no? Digamos, la cuestión más centrada en que hagan los estudiantes, ahí va a haber como un predominio en la actividad de los estudiantes y bueno, y recursos. Esto es que mencionen esto, predomina más, porque por ahí te dice exposición y trabajos prácticos. Bueno, está bien, debería decir como un poquito más, pero bueno, eso, vean, si tiene más que ver con la estrategia de enseñanza, que es más bien del docente, y la actividad del aprendizaje de los estudiantes. Está bien, la propone el docente, pero digamos, el foco está puesto en que hagan, en que analicen, en que jueguen, en que intervengan los estudiantes. ¿Entiende esto? Sí. Sí, bueno, y evaluación Sí, okay. Muy poquitito porque, bueno, la idea es que describan también y si mencionan instrumentos. Dice que va a haber pruebas, trabajos prácticos, bueno. Y si aparecen la mención a criterios, como esto es una cuestión más descriptiva, no. Después vamos a ver más detallado evaluación y cuando hagan el diseño de la evaluación, sí, digamos, les voy a pedir más cosas, pero porque vamos a ir recorriendo eso, ¿no? Y bueno, después acá voy a dejar de compartir. Bueno, el Genially que vimos. No, y ahora vamos a hacer un juego para cerrar. No sé si quieren preguntar algo más. Tengo un juego. Yo te quería preguntar sobre el trabajo. Entonces, bueno, evaluación lo vamos a hacer más descriptivo porque todavía no profundizamos. Yo te iba a preguntar eso, si veíamos evaluación en esta semana, digamos, que está en el medio de la entrega, o si la vemos después. No, por eso estrategia y evaluación
es una descripción nada más. Okay. Porque yo sé el foco en didáctica 1 están, digamos, más centrado en planificación y en enseñanza, en otras cuestiones. Entonces, y no todos hicieron didáctica 2. Entonces, es como una cuestión más descriptiva de reconocimiento de qué dice en relación con ese componente, en relación con esa decisión. Ok, y después... Por eso puse que algunos puntos tienen que estar sí o sí, digamos, bien, no hay como una ponderación que tiene claro, que ver eso. con esto que Habías recorremos. puesto cuáles tenían que estar más correctos, digamos. Y después la otra pregunta que tenía era sobre, porque entregamos directamente el 10, no tenemos ninguna precorrección o bueno, nada. eso, a ver, no, mira, no abrí el... No, la idea es, esperen que abro el cronograma. Nosotros nos encontramos en 2 semanas, que es cuando ustedes se entregan y les voy a... anticipamos estrategias con la estrategia de los apuntes visuales, no sé si la conocen, pero bueno. Entonces, nos vemos en 2 semanas. Si ustedes la semana que viene tienen dudas y necesitan hacer algún encuentro, hacemos o alguna videollamada o por ahí un Zoom o un Meet con algunos, pero esto lo que les iba a proponer es que alguien como tome la posta como para organizarse, por ahí puede ser por disciplina, yo no sé qué tanto ustedes se conocen o trabajan en grupo, la verdad que no sé eso y menos en este contexto, pero díganme si ven viable comunicarse entre ustedes para armar algún pequeño grupo en el caso de que lo necesiten. Perdón, Florencia, no entiendo, ¿para armar un grupo para qué? Como que se comuniquen entre ustedes y decimos, bueno, armamos una videollamada 3 o 4. Ok. En ese sentido, como armar pequeños grupos. Para hacer consultas, digamos, sobre el trabajo. Sí. Ok. No, eso preguntaba, en realidad, si la entrega del 10 es definitiva y ahí tenemos la vuelta de la nota o tenemos una precorrección donde podemos mejorar algunas partes que digas, bueno, en esta parte falta más descripción, ¿sí? O recuperarlo. Nada, esa era. Sí, claro. En el primer trabajo, no, yo digamos hago como la tutoría así, como a demanda, si ustedes necesitan me escriben o me preguntan, o por ahí lo que podemos hacer es, me mandan las consultas por mensajería interna y yo las agrupo y hago un audio para todos, porque me parece que a veces, o un foro, no sé, esto también se los quería proponer, por ahí un foro podría ser. Sí, así que... Y si vemos que me parece que el foro está bueno porque aparte ustedes dicen, bueno, yo también, y por ahí yo también tengo duda, o por ahí alguno de ustedes lo aclaran. Claro, y podemos leer las preguntas de otros también, está bueno el foro. Sí, bueno, abro un foro. Sí, foro, por favor. Y bueno, traten de que no sea como hasta último momento, porque después eso se complica. Después sí, para el segundo trabajo hago una precorrección, hay como... Bueno, más después Pero se puede, después lo corregís y no salió tan bien. ¿Lo podemos recuperar o corregir? ¿Hay una segunda instancia o ya está? Quedó ahí. ¿Cómo me preguntan esto desde ahora? Tienen 2 semanas, ya tienen el trabajo hace un montón, van a tener el foro. Pensemos que va a estar todo bien. Todo puede pasar. Exacto. Bueno, si hay algo todo puede pasar. Que recuperar, lo veo, vayan como... Queremos llegar invictos todos, queremos promocionar todos. Está bien, sí, es muy posible la promoción, pero yo creo que tienen 2 semanas, las consignas ya están hace un tiempo, hay, digamos, una parte que es más bien descriptiva. Si tienen dudas, las plantean en el foro. Si hay muchas dudas, hacemos una videollamada, algún encuentro más cortito, porque bueno, la semana que viene también tenemos el taller 3, como que creo que hay un montón de instancias para estar la lectura, no son muchos textos,
si usted se pone a pensarle en Camilioni y Feldman, y más Feldman que Camilioni, digamos, o sea, me parece que están dadas las condiciones, y no sé. ¿Sí? Okay, sí, a mí me preocupa más el tema de conseguir el programa. Yo estoy como en esa búsqueda, por eso te preguntaba al principio. La verdad que no me da bola a nadie y en los que hay supongo que es por el contexto de pandemia, ¿no? Porque si no, por ahí me acercaría a la institución y es más fácil. ¿Vos Pero de bueno, qué sigo carrera sos? buscando. Mi título de base es de productora de radio. Después tengo una extensión universitaria que es licenciatura en comunicación. Y en el pero, ISTLIR. ¿cómo? En el ISTLIR, ¿no? En el tiempo libre y recreación. Sí. Sí, escribí ya, pero no. No, y lo que está fuerte. disponible, lo que está disponible es lo que yo mencionaba hoy, pues yo también saqué de ahí, está el plan de estudios y está como los ejes de contenido por unidad curricular. Lo que yo hice es tomar uno del Joaquín, porque como era semiología, y me quedé con ese pensando en que, bueno, dentro de todo es los mismos ejes de contenido. Pero bueno, nada, te paso el dato, Rocío, si no después. Bueno, dale, sí, porque en realidad yo estaba buscando radio, bueno, alguna materia que tenga que ver con ese título de base que no sería biología entre ellas. Bueno. A ver, hagamos una cosa, porque esto es como muy difícil. Porque nosotros hemos hecho práctica en el ISTLIR. Por ahí vamos a algunos contactos con algunos docentes, no con todos. Mándenme un mensaje y díganme qué materia les interesa y yo hago un intento por mi parte con alguien que conozcan. No se los prometo, pero puedo pedir. Buenísimo. Sí, pongan opción de 2 o 3 espacios curriculares que les interese, digamos, no solo uno para, para tener como mayor posibilidad, a ver si nos pasan los programas. Dale, si te escribo hoy así cuando puedas. Yo igual les escribí ya a los canales institucionales, digamos. Sí. Si no, algún LAE es lenguaje audiovisual, los LAE de los profesorados. Estoy acá con la gorda. De comunicación, sí, y radio. Sí, en realidad es producción de radio el título de base, por eso buscaba como algo más que tenga que ver con ese terciario y no con la extensión universitaria, pero también puede ser, si se puede, sí. Sí, no, además los LAE ustedes los pueden dar. Hay uno que es de arte y dentro de arte tenés música, plástica, cine, tenés como varias opciones. Pero habría que buscar, entren a los planes de estudio del PEI, que tienen la carpeta tanto en didáctica como en taller, y vean qué dice en relación con los contenidos del LAE, porque además es un espacio posible de práctica, porque está en el normal 6. Y si no, ISTLIR, yo entiendo que por ahí, digamos, las convoca más el ISTLIR. Pero bueno. No hay drama, si está disponible esos programas en el AE, busco en el AE, no lo vi. Es más fácil pedirle a Ale La Pegna un programa del PEI que nuestra regente, digamos, que pedírselo al ISTLIR. En ese sentido lo pienso. Dale, ok. Bueno, te escribo viendo esas dos cosas, entonces, gracias. Bueno. Y si alguien no consigue programa, escríbame y vemos qué opción hay. Una compañera nos pasó los del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, que creo que no se los mandé, porque escribí el mail y cuando puse a enviar me había quedado sin internet, pero no se los mandé. Pero si ustedes ponen IFTS, en los Institutos de Formación Técnica Superior, hay muchos que tienen programas. Sí, yo había encontrado todo el listado. Hay un IFTS en Canal 7 también, que había hecho la práctica un compañero, bueno, o sea, no me acuerdo ahora el nombre, porque vieron que esto es como muy...
busquen por ahí también y bueno, ya en esta semana tendrían que tener el programa como mucho para empezar. Sí, ¿Estamos está bien? bien. Bueno, gracias. Cualquier cosa te escribo entonces. Bueno, cerramos con un pequeño juego. ¿Sí? Vale. Pero acá lo que pasa es que los paso, pero va a tener que tomar la voz una sola persona y me dice, porque si no, no se escucha. ¿Quién quiere tomar la voz del juego? La locutora, profe, ya que tenemos una... Tal cual, la mejor voz. Locutora. ¿Acepta la locutora? ¿Sí? Bueno, a ver, así cerramos con algo más. Una pestaña de Chrome. Planificación. Bueno, ¿ven ahí? ¿Sí? ¿Se está viendo? Ahí está. Bueno, vamos a reconocer componentes. Hacemos un juego. A ver, ¿para qué? Acá. Pregunta 1. ¿Cuáles son los componentes de una programación de secuencia didáctica o clase? Finalidad, contenidos, estrategias, actividades de evaluación, finalidades y contenidos, contenidos. Bueno, es fácil esta. La primera, finalidades, contenidos, estrategias. La primera. La primera. Muy bien. 2. ¿Qué expresan los propósitos de enseñanza? Posiciones valorativas del docente, intencionalidades del docente, sentidos de la enseñanza. Intencionalidades del docente. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Pregunta 3. ¿Cuáles de los siguientes enunciados corresponden a objetivos de aprendizaje bien formulados? Emplear recursos pedagógicos, comprender el sentido de planificar y analizar sus relaciones con el currículum o favorecer el uso de herramientas pedagógicas. Favorecer el uso. Es un propósito ese, un propósito muy general, no se podría especificar, pero ven que está con el... ¿Cuál es entonces? Comprender. Es el 2, comprender el sentido de planificar. Me divierto más yo que... ¿Dónde suelen enunciarse los propósitos de enseñanza? En la fundamentación y un apartado aparte, en los criterios de evaluación, en la metodología de enseñanza. Un apartado aparte. La 1. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Uy, se me fue el aplauso, ¿qué pasó? Sí, era la 1. ¿Cuáles de los siguientes corresponden a un contenido de orden teórico conceptual? Análisis de normativa, valoración de los diferentes puntos de vista o concepto de currículum. Teórico conceptual, ¿se acuerdan la tipología? ¿La 3? Es tu concepto de currículum. Sí, porque los otros más de análisis. Claro. Uy, el siguiente. ¿Llegamos a un 7? Creo que ya está, era no. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, está bien, era como una cuestión más para jugar y reconocer que tiene un poco de ahí de teoría. Bueno, estamos hasta acá. ¿Qué hicimos en el encuentro de hoy? Situamos a la planificación en el marco del currículum, avanzamos con la planificación en relación con el concepto, funciones, los componentes y luego focalizamos en los componentes
especialmente finalidades, propósitos, objetivos y contenidos, selección, secuenciación, organización y tipología. Esos los vimos como un poco más en detalle, con algunos ejemplos entre todos, y luego referimos a los otros componentes con la idea de que los reconozcan en el trabajo. Y cerramos con no es un juego. Bueno. Una recreóloga diría que no es un juego. Pero valoraría la onda que se puso. Bueno. No es un juego, ¿por qué? Bueno. Igual, repito, valoraría la onda, porque sé que es difícil ponerle onda. Pero es más una actividad. Sí. Es una actividad lúdica, es una actividad que tiene un propósito muy particular, que es ver si sabemos un poquito mínimo o no de didáctica. Sí, bueno, una actividad lúdica. Bueno, después otro día nos contás un poco más. Y por ahí podemos pensar, bueno, la presencialidad lo hacemos, pero como algún juego lo hacemos más como en el cierre o, bueno, algún juego así en la virtualidad. Kahoot, sí. Pero ese también, yo había armado uno con Kahoot, pero también tiene como este sentido más como el verdadero falso. Sí, pero lo que tiene de bueno es que podemos, cada uno por ahí desde su teléfono, desde su compu, como jugar y se van armando como un ranking, digamos. Es más simpático. Bueno, sí. Voy a investigar. Bueno, nos vemos en 2 semanas, con los de taller nos vemos la semana que viene y seguimos por la virtualidad y bueno, avancen con el trabajo. Buen fin de semana. Gracias, Flor. Gracias por la onda con las chiquitas. Besos. Chao. Chao. Esto corto y deja de grabar, ¿no? Automáticamente. Tener grabación. La grabación se guardará en la cuenta Google Drive, en el servidor de tener